Mis queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que nos podemos ver una vez más. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio, ¿verdad? Recuerden que estamos llevando la segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto. Y estamos precisamente iniciando en el capítulo número 1. Y hoy nos toca estudiar de los versos 19 al 22. Segunda de Corintios 1, versos 19 al 22. Me voy a permitir leer, para lo cual yo les invito también a que vayan a sus Biblias, ¿verdad? Voy a leer desde el verso 18 para darle un completo sentido y compendio a toda nuestra exposición. Y dice así la Escritura, dice más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, el título de nuestro estudio, mis queridos hermanos, el día de hoy es Jesucristo es garantía, basado en estos versos, ¿verdad? Y bueno, ya leímos los primeros versos y en el verso, voy a volver a leer el verso 18 y 19 y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Bueno, aquí hay que entender algo muy importante. Pablo ya dijo en el verso 18 que Dios es fiel. Y ahora sugiere que también el Hijo de Dios es fiel. Como siempre ha declarado y proclamado Pablo y sus colaboradores, recalcando la divinidad de mi Señor y Salvador Jesucristo, diciendo literalmente porque de Dios Él es Hijo, como dice claramente el verso 19, ¿verdad? Que dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado. Entonces, aquí vemos claramente cómo en el verso 19, el apóstol Pablo está mencionando que Jesucristo fue predicado entre vosotros, hablando de los corintios, por ellos mismos, dice por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Y Pablo está mostrando en algún sentido que ellos son los verdaderos embajadores del Evangelio, o sea que representan al mismo Señor Jesús, el cual testificó a sí mismo de que Él es la verdad, como dice claramente en Juan 14:6, donde menciona la Escritura en los Evangelios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esto refiriéndose prácticamente a que si nosotros pudiéramos aseverar o asegurar algo, es que Dios es la única verdad y Jesucristo es la verdad absoluta, completa y total en todo el universo, ¿verdad? Así que pudiéramos mencionarlo inclusive hasta de otra forma, que el mismo apóstol Pablo está considerando que él y sus colaboradores son los canales por los cuales la verdad del Evangelio llegó a los corintios. Y yo creo que a lo largo de los siglos y de los años, alguien fue un canal de bendición para nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos llegar a los pies de Cristo, para que el Evangelio nos sea revelado directamente en nuestro corazón. Y esto que está puntualizando el apóstol Pablo, bueno, lo podemos comprobar directamente en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, podemos ver claramente cómo es que del verso 1 al 4, el apóstol Pablo, estando en Corinto, había llegado y él fue canal para que los corintios pudieran conocer del Señor. Así que no solamente Pablo fue canal a los corintios, sino que muchos de nosotros podemos ser instrumentos de parte del Señor para llevar el Evangelio a muchas personas. Dice así la Escritura
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. ¿En dónde estaba el apóstol Pablo y Aquila y Priscila? Bueno, estaban en Corinto. Pero dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a griegos y a judíos. Entonces podemos ver claramente cómo es que el Señor había utilizado al apóstol Pablo en tantas discusiones dentro de la sinagoga, en tantas exposiciones, que esto también ayudó a que muchas personas que tuvieran dudas pudieran llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Tal vez le disertaban, le injuriaban, al momento le hacían muchas preguntas difíciles, pero él, con toda la autoridad, sobre todo con la sabiduría del Señor, supo contestar las preguntas que le hacían para que el Espíritu de Dios convenciera a todas aquellas personas que tenían dudas. Y así fue como el Evangelio fue proliferado. Así que lo más importante que podemos considerar es que siempre Dios nos va a dar una garantía en Jesucristo de que Él, al momento de poner palabras en nuestra boca, podrá convencer a través de su Espíritu Santo a muchas personas que puedan tener duda de qué significa o qué es el Evangelio. Esto nos lleva directamente a nuestro primer punto, donde Jesucristo es garantía de confianza. El verso 19, mis queridos hermanos, dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Esto refiere a que Jesucristo siempre tuvo la buena intención y la voluntad de poder hablar del Evangelio, de sus obras y de las promesas de Dios. Entonces podemos ver claramente que mi Señor y Salvador Jesucristo, si Él es la persona o la personificación, ¿verdad?, de la verdad divina, de acuerdo a lo que dice Romanos 15:8, ¿verdad? Y les invito a que vayamos ahí a Romanos 15:8, dice la Escritura ahí, en la epístola a los Romanos, dice ahí: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿No ves cómo es que día con día Dios sigue confirmando a los creyentes a través de la persona de Jesucristo? Así que pudiéramos considerar que Cristo nunca va a quebrantar su palabra, por tanto es totalmente inmutable. Entonces pudiéramos considerar que Jesucristo era, es y siempre va a seguir siendo fiel a su palabra, de acuerdo a lo que dice Hebreos 13, verso 8. Y te invito a que vayamos ahí a Hebreos, la epístola de los Hebreos, el capítulo 13, verso 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto refiriéndose claramente a que la palabra de Dios nunca va a ser quebrantada. Y si tenemos alguna garantía de confianza, es en la persona de Jesucristo, que traerá muchas promesas para aquellos que crean en su nombre. Ahora, la última parte del verso 19 se refiere a que Cristo nunca vaciló o estuvo inseguro de decir sí o no al momento de predicar el Evangelio. Y de la misma manera, el mismo apóstol Pablo y los que estaban con él, bueno, al predicar de Jesucristo, bueno, pues predicaban y reflejaban una certera confianza, una veracidad y una fidelidad a Dios completa. ¿Por qué? Porque su doctrina, ¿verdad?, estaba basada en las Escrituras y las enseñanzas en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que podemos ver claramente que mi Señor Jesús es garantía de confianza para todo aquel
que pueda venir y leer las Escrituras debe de estar certero y confiado en que Jesús es una garantía de vida para todos aquellos que crean en Él, ¿verdad? Hay un segundo punto, mis queridos hermanos, y es que Jesucristo es garantía de lo prometido. El verso 20 de la segunda carta a los Corintios dice así en el verso 20, en el capítulo 1, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Bueno, aquí podemos entender que Pablo está reflexionando sobre la multitud de promesas de parte de Dios que ha hecho a su pueblo y todas, en todo tiempo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, están cumplidas precisamente en la persona de Jesús. De hecho, si nosotros pudiéramos ir, yo te invito a que vayamos ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Dice el apóstol Pedro que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, el don inmerecido de la salvación en la persona de Jesucristo, inquirieron, o sea, aquellos profetas inquirieron diligentemente, indagaron, o sea, estudiaron acerca de la salvación. Dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, aquí podemos ver claramente cómo es que los profetas del Antiguo Testamento querían descubrir minuciosamente y ellos estudiaron mucho tiempo quién iba a ser el Mesías y en qué tiempo iba a venir. Aunque no llegó en el tiempo de ellos, todas las promesas de Dios que Él hizo directamente en las Escrituras, bueno, pues fueron cumplidas cabalmente en el sacrificio, la muerte y la resurrección del mismo Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son estas promesas? Bueno, las promesas de la justificación, o sea, del perdón de pecados. Otra promesa, la salvación de tu alma. Otra promesa, la santificación a través del perdón de nuestros pecados y la sangre derramada en la cruz es lo que nos santifica. Otra promesa es la redención, o sea que algún día vamos a ser resucitados, ¿sí? Y la otra promesa es que vamos a ser glorificados, o sea que así como vamos a venir a resurrección, también tendremos cuerpos glorificados para alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. Entonces todas estas promesas están versadas directamente en la persona de Jesucristo. Por ello es que el verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí. Entonces podemos ver que ya lo hemos mencionado. En todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son el vivo testimonio de que las promesas de Dios se han cumplido y se están cumpliendo en la persona de Jesucristo, y estas son verdaderas y completamente confiables. Entonces los corintios en un momento dado tenían que reconocer la realidad de este asunto, ¿verdad? ¿Cuál realidad? Que Jesucristo es garantía de todo lo prometido. Número 3, mis queridos hermanos. Ahí nuestro tercer punto es para considerar también que Jesucristo es garantía para todos los que creen en Él. Hay gente que se ha alejado de la persona de Jesucristo. Hay gente que ha querido conocer del Evangelio, pero se aleja rotundamente porque no ha conocido las promesas, porque no sabe la riqueza espiritual que hay en la persona de Jesús y mucho menos ha escudriñado la Escritura para saber sobre todo de la bondad, de la misericordia, de la gracia que ha sido, ¿sí?, el hecho de tener el conocimiento de su palabra y adquirirlas para nosotros mismos, porque Dios las ha dado para todos aquellos escogidos. Así que la última parte del verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí.
y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, si el sí es de Dios, o sea, esto significa que siempre Dios va a querer predicar a través de la persona de Jesucristo el evangelio para que la gente conozca del Señor, ¿verdad? Entonces, por un lado, el sí es de parte de Dios, ¿verdad? Que a través de Jesucristo es predicado el evangelio, y en este caso también el amén, como dice la última parte del verso, nos corresponde a nosotros como creyentes, porque si bien la palabra amén, que viene del hebreo y después fue transliterada directamente al griego, significa así sea. Ahora, al decir nosotros amén, estamos afirmando que el hombre o todos nosotros estamos de acuerdo con la obra y las condiciones que Dios ha puesto para su plan redentor. O sea, por eso es que mucha gente dice amén. Al momento de estar diciendo amén, está tratando de decir así sea, que se complete el plan redentor de Dios en mi vida y en la vida de aquellos que están escuchando. Entonces el término amén se usaba desde la iglesia primitiva, mis hermanos, para indicar que estaban de acuerdo con la predicación del evangelio y en la esperanza que había en todo creyente por la fe en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y esto, bueno, aquí podemos ver claramente cómo es que se usaba el amén para hacer resaltar precisamente el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y este amén siempre debe enaltecer a la persona de Jesucristo. Por ello es que siempre que nosotros decimos amén, es porque le estamos dando toda la gloria al Señor y estamos diciendo así sea. Así debe de ser cumplido y así aceptemos y debemos aceptar la voluntad del Señor. Todo lo que está escrito se puede decir que es un amén para todos nosotros, porque es la intención de que se cumpla cabalmente cada palabra de la Escritura en nuestra vida y que nosotros seamos obedientes a ella. Amén. Ahora, hay un cuarto punto, mis queridos hermanos, que es que Jesucristo es garantía certificada para los creyentes. ¿Qué significa esto de una garantía certificada? Bueno, hay muchas empresas y muchos productos el día de hoy que esa garantía certificada como que les da la certidumbre, la confianza, la veracidad a cualquier persona de tomar un producto y ya sea para consumo personal, ¿verdad? O para venderlo. De esto habla esa garantía certificada. Tiene un sello directamente de una empresa que avala a esta empresa el producto en términos de calidad y de todo lo que va compuesto directamente el producto. Ahora, hablando de la persona de Jesucristo, que es garantía certificada para los creyentes, dice claramente el verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dice el verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras en nuestros corazones. Aquí, primeramente, tenemos que hacer algunas observaciones preliminares con respecto a estos dos versos, ¿verdad? Primero, Pablo nos va a dar 3 razones de garantías certificadas en Cristo, y esto para convencer directamente a los corintios que el Señor es confiable, y también nos da estas garantías certificadas para nosotros, para que veamos que el Señor es confiable, ¿sí?, en toda la manera de ser de Él y también en su palabra, en todos los evangelios. Entonces aquí vemos las 3 razones. Primero, el apóstol está enseñando, ¿verdad?, que toda la doctrina de la Trinidad está destacando en que Dios confirma a los creyentes. Primero, lo que dice precisamente el verso 21, que Cristo es quien los unge, como dice también el mismo verso, ¿verdad?, y los sella con el Espíritu Santo, como dice claramente el verso 22. Ahora, segunda razón, al decir confirma, sellar y ungir en los 2 versos,
Bueno, esto trae un resultado especial que nos da una garantía como si fuera tomado del ámbito legal, ¿verdad? Y que tiene implicaciones, como ya mencionamos, comerciales. Hoy, algunas personas cuando quieren comprar un producto buscan un sello de garantía o buscan una marca en especial. Esto porque saben que la marca satisface su gusto o satisface el deseo de comprar algo y están dispuestos a pagar lo que sea necesario por adquirir ese satisfactor o ese producto. En el caso de mi Señor y Salvador Jesucristo, todo es gratuito, es por gracia. Así que podemos tener la plena certidumbre y la garantía de que el Señor para nosotros nos va a ayudar a que también en este ámbito, ¿verdad? Podamos ser totalmente confiables al momento de aceptar a la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, número 3, la tercera razón es de que en los dos versos existe un paralelismo. Al tener los dos versos respectivos, ¿verdad? Con complementos directos. ¿Cuál es? Bueno, en el verso 21 dice, nos confirma y nos ha ungido. El verso 21. Ahora, el verso 22 dice, nos ha sellado y nos ha dado las arras, ¿sí?, de la herencia. O sea, como una garantía, el verso 22. Ahora, cuando nosotros podemos examinar directamente cada verso, podemos entender más en lo profundo de lo que el mismo apóstol Pablo quiere que los corintios acepten como verdad y como creyentes en Jesucristo. Y dice ahí el verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Pablo ya mencionó en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, aquí viene la garantía, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto indica que Dios es quien desarrolla, crea, fortalece y sostiene la comunión que los creyentes mantienen en Jesucristo. O sea, es Dios quien nos ayuda a tener esa comunión. Y la base de esta comunión es la promesa que Dios tiene, ¿verdad? Y que ha hecho a su pueblo a través de su palabra. Y esta palabra en algún sentido es dogmática, o sea, no está expuesta a discusión, es indiscutiblemente válida y es inmutable, ya que Dios mismo ha hecho un juramento. Y déjame decirte que ese juramento está en la epístola a los Hebreos en el capítulo número 6. Y te invito a que vayamos ahí a la epístola a los Hebreos en el capítulo número 6. ¿Sí? Mira cómo menciona directamente la escritura en el capítulo 6, versos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Él mismo está prometiendo algo y está confirmando esta promesa para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, la esperanza de la salvación en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea que aquí podemos ver claramente que este juramento Dios lo está confirmando en la epístola a los Hebreos, y así como tanto los corintios junto a Pablo y a sus colaboradores, bueno, pues pueden confiar plenamente en la escritura, también nosotros podemos confiar en ella, porque Dios mismo es quien confirma la relación de ellos con el Señor, ¿verdad? Y esto nos hace verdaderos discípulos por la predicación del Evangelio y esta directamente llegada a nuestro corazón. Entonces pudiéramos concluir que Dios hace una especie como de contrato con su pueblo.
el cual garantiza un pacto que hace directamente con nosotros a través de la persona de Jesucristo, quien es el mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Y entonces estas promesas de parte de Dios toman una forma de garantía legítima y certificada en Jesucristo. Ahora, en el verso 21 también dice, Él nos ungió, y el quien nos ungió es Dios. O sea, Dios es quien unge a su pueblo. Pero ¿qué significa ungir? Bueno, en tiempos del Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes, los reyes eran ungidos con aceite que simbolizaba el don del Espíritu Santo. Y ellos, en algún sentido, eran designados para desempeñar una tarea o asumir un oficio para hacer una labor de servicio directamente a nuestro Dios. Y de modo semejante, Dios ungió a mi Señor y Salvador Jesucristo con el Espíritu Santo y a través de su poder. Ahí lo podemos ver directamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 al final, ¿verdad?, donde es ungido por el mismo Juan Bautista. Podemos ver claramente que en su bautismo, ¿verdad?, Jesús recibió el Espíritu Santo, y esto quiere decir también que cuando un creyente también es bautizado, bueno, recibe igualmente el Espíritu Santo, de modo que confirma una unción de parte del Señor, y esto es equivalente a este bautismo, ¿verdad?, que muchos de nosotros hemos tenido, nos hemos bautizado en una iglesia. Ahora, en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 20 y 27, mis queridos hermanos, y les invito a que vayamos ahí, Primera de Juan. Ya estamos por concluir. Primera de Juan 2, capítulo 2, verso 20 y 21, dice ahí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto hablando de que Jesús es la verdad. Y podemos ver claramente que la referencia a la unción es mucho más amplia, porque Dios unge a su pueblo con el Espíritu Santo. El último verso, mis queridos hermanos, dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Los sellos, en algún sentido, denotan una propiedad y una autenticidad, ¿verdad? Esto lo hacen con el ganado, ¿verdad?, que le ponen un sello, ¿verdad?, un asadón pues bastante puesto ahí como una marca de propiedad, ¿verdad? Y esto no solamente en la antigüedad se hacía, sino se sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces los sellos, en algún sentido, pues estos se ponen en documentos legales para también autentificar y certificar un documento para cualquier persona. Es más, inclusive el día de hoy, los logotipos, los estampados impresos, la ropa, como hemos mencionado, cuando tienen un sello, esto significa que habla de una legítima prenda o una propiedad certificada del fabricante. Y en este caso es la misma situación, guardando debidamente las proporciones en que Dios nos pone un sello en nuestra vida. Y esto debemos considerar que Dios adhiere un sello a su pueblo por dos razones. Una, para confirmar que le pertenecemos, y la segunda, para protegernos de la condenación eterna y para protegernos también del mal. El mismo verso, si lo volvemos a leer, dice, no nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Pablo aquí también está haciendo una analogía de lo que ya dijo en Efesios 1, versos 13 y 14, donde aquellos que hemos creído en la persona de Jesucristo hemos sido sellados
con el Espíritu del Señor en Jesucristo. Esto significa que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es prometido como un depósito que garantiza nuestra herencia hasta que venga en redención la persona de Jesucristo y que nosotros, como posesión adquirida por Dios, vengamos para alabanza de su gloria. Entonces podemos ver claramente aquí, concluyendo, mis queridos hermanos, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un depósito, como un pago inicial para tener la certeza de que después de este pago inicial, bueno, recibiremos completamente la promesa de estar en la gloria eterna, viviendo en el reino de los cielos y por siempre. Y aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo utiliza la última parte en este mismo verso que dice ahí, en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Por qué dice en nuestros corazones? Para mostrar que su Espíritu Santo vive en la vida del creyente, vive dentro del corazón del mismo creyente y continúan dándonos fuerzas, poder, aliento, ahínco en medio de cualquier circunstancia. O sea, nos ayuda a tener siempre vigor espiritual en medio de cualquier problema que tú puedas tener. Y aquí podemos ver, y concluyendo, mis queridos hermanos, los últimos dos versos que hemos estudiado, tanto el verso 20 como el verso 21, pareciera que es una revelación completa de todo el proceso que sigue una persona que ha llegado a tener una relación viva con la persona de Jesucristo. ¿Cuál es? Su conversión, su bautismo y la presencia del Espíritu Santo a lo largo y a lo ancho de toda la vida de un creyente. Así que puedes estar completamente seguro de que Jesucristo es una garantía para tu vida, para la mía y para todos aquellos que han creído en la persona de Jesucristo por fe, que se han arrepentido de sus pecados y hoy viven plenamente confiados y con la esperanza que algún día vendrá el Señor por cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por ayudarnos a poder entender de tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, a poder seguir en el sendero de la salvación, a poder seguir, Señor, confiando en tu palabra. Sabemos, Padre, que Jesús es garantía de vida para nuestras vidas. Rogamos para que tú nos sigas bendiciendo, guardando, alentando y que tu gloria siempre sea manifestada en nuestras vidas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, mis queridos y amados hermanos y hermanas.